Que el perdón se derrame abundantemente sobre ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria, honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio cortito y que podríamos pensar que no tiene mayor enseñanza, sobre todo para este tiempo de la Cuaresma. Pero toca un punto que a veces es importante y que de forma un poco tramposa muchos de nosotros la tenemos para con Dios. Y es lo siguiente: el Señor nos habla de saber cumplir la ley, pero no cumplirla por el puro cumplimiento, el legalicismo, porque no es correcto, sino en cuanto a que esta ley nos ayuda a nosotros al bienestar con Dios, al amor entre los hermanos. Es algo a lo que nos ayuda precisamente la ley, las enseñanzas, los mandamientos. Pero eso sí, es una ley que tiene que entenderse precisamente en la enseñanza de Cristo. Porque si nosotros simplemente nos vamos a la ley sin entender lo que explica Cristo acerca de la ley, sin tener una explicación de la ley, muchas veces podemos recurrir a prácticas como las de los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, que eran muy hipócritas en la interpretación de la ley. La cumplían a rajatabla, pero no se daban cuenta que la ley daba para más, no simplemente para ese cumplimiento legalista. Y por eso el Señor nos dice que Él ha venido a darle plenitud, es decir, a explicarla más, no simplemente a la manera simple en la cual muchas veces nosotros lo vemos. Y por otra parte nos dice el Señor que si nosotros quebrantamos, aunque sea preceptos menores, y eso lo enseñamos, pues vamos a ser menores en el reino, hasta siendo excluidos. Y esto es interesante porque, hermanos, muchas veces nosotros, a veces, buscamos como algún vacío legal dentro de la ley de Dios. Buscamos la manera en cómo nosotros podemos violar los mandamientos del Señor. ¿Y todo para qué? Para a veces favorecer nuestro egoísmo, para a veces favorecer esto y lo otro. Por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo, nos hablan mucho sobre el ayuno, la abstinencia de carne, y a veces nos han explicado, y es un criterio muy cierto, pero también llega a ser malinterpretado. El Papa Francisco nos llama a también abstenernos de la carne en cuanto a criticar a los demás. Y a veces uno dice: no, padre, yo ya no hago ayuno porque yo lo que hago es el otro ayuno que dice el Papa Francisco, el otro ayuno que dicen de no comerse a las personas. Pero es mentira. Siempre terminan criticando, siempre terminan diciendo cosas malas de los demás. Y lo único que hacen es buscar eso como una excusa para quebrantar la ley de Dios, las enseñanzas de Dios. Y eso es algo que no podemos hacer, hermano. O el caso que dio el Señor, cuando le reprochaba a los fariseos que se dijo en el mandamiento, precisamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre. Pero los fariseos dicen: yo esta ofrenda que es para ustedes, padres míos, lo hice corbán, ofrenda para el templo, así que hoy ya no se las puedo dar. Y así terminan violando la ley de Dios, a veces con apariencia de cosas buenas, con apariencia de cosas bondadosas, y a veces muchos de nosotros así actuamos y nos engañamos en realidad a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, a los hermanos tampoco. Que ellos no digan nada es otra cosa, pero ellos saben de que ustedes están engañando a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de todo ello? De que al final nosotros poco a poco, al ir siendo infieles con el Señor, poco a poco también el Señor muchas veces nos va quitando oportunidades para llegar al reino de los cielos. Y no porque Él sea malo, sino porque nosotros somos mentirosos. Nosotros no somos justos y cabales con Él, sino que muchas veces nosotros no hacemos las cosas de la manera correcta. No queremos cumplir las cosas como Dios las manda. ¿Que es difícil? Sí, hermanos. Cumplir la ley de Dios, cumplir la palabra de Dios no es nada fácil. Pero cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros hacemos el esfuerzo de poder precisamente cumplir la palabra de Dios, es ahí donde la gracia de Dios actúa en nosotros
y hace que tengamos esa capacidad para ser fieles a la ley de Dios en todo momento, en cualquier circunstancia y sin ningún problema. Pero en otras ocasiones se da el problema ese, de que como nos gusta ser fieles al Señor, entonces la gracia de Él no habita en nosotros.